¿Crees que el infierno solo existe después de la muerte? Desde prisiones donde los presos comen carne humana para sobrevivir, hasta celdas de concreto donde no entra ni la luz del sol, hoy veremos los lugares más inhumanos jamás construidos. Número 5. Prisión de Gitarama, Ruanda. Describir la prisión de Gitarama en Ruanda como el infierno en la tierra sería quedarse corto. Imaginen un mundo donde los presos tienen que alimentarse de carne humana solo para sobrevivir, donde miles de reclusos están amontonados como sardinas. Esta es la realidad de Gitarama, también conocida como la peor prisión del mundo. Al entrar, encontrará una multitud de prisioneros, hombres, mujeres e incluso niños, confinados en este pequeño espacio, construido para solo 3.000 personas. Hoy en día, más de 8.000 reclusos consideran Gitarama su hogar, lo que ha provocado un grave hacinamiento. Los dormitorios son estrechos, las instalaciones son antihigiénicas y el suministro de agua y comida está al límite de su capacidad. Desafortunadamente, los horrores no terminan ahí. Hambrientos y desesperados por una comida decente, los reclusos a menudo se abalanzaban sobre los cadáveres de los presos fallecidos, devorándolos solo para sobrevivir. Aunque el gobierno ruandés ha desmentido estas afirmaciones, afirmando que son puras invenciones, los propios reclusos cuentan una historia diferente. Muchos de ellos comenzaron su viaje aquí tras el infame genocidio de Ruanda de 1994. Según documentos oficiales, estos convictos fueron arrestados y acusados de asesinar a más de 800.000 personas en un periodo de 100 días. Nunca se ha demostrado su culpabilidad, pero una cosa es segura: el 90% de ellos nunca salen con vida. Dentro, encontrará hombres luchando por encontrar un lugar donde sentarse o pararse. Encontrar un lugar para dormir aquí es otro deporte extremo. Debido a la acumulación y a las instalaciones deterioradas, muchos reclusos se ven obligados a dormir en letrinas abiertas empapadas en aguas residuales. Estas horribles condiciones a menudo provocan graves brotes de enfermedades, y en un lugar como este, no tarda mucho en estallar una epidemia. Muchos de los presos desarrollan gangrena en los pies, y no es raro ver cómo se les caen los dedos de los pies tras semanas de abandono. Además, al juntar a miles de presuntos delincuentes en un solo lugar, la tensión entre ellos sin duda aumenta. Las peleas, la violencia de pandillas y el acoso selectivo son la norma aquí. La situación se ha agravado tanto que los reclusos necesitan atención médica con frecuencia tras ser golpeados por sus compañeros. Las fracturas, las mordeduras y las lesiones graves representan aproximadamente el 38% de las visitas al hospital. En los últimos tiempos, el gobierno ha intentado reintegrar a algunos reclusos a la sociedad. También se están realizando esfuerzos para reconstruir las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de los reclusos. Número 4. Prisión central de Bang Kwang, Tailandia. La llaman el Gran Tigre, una prisión que devora a cualquiera que entra. Ubicada a las afueras de Bangkok, Tailandia, la prisión central de Bang Kwang alberga a algunos de los peores delincuentes de la ciudad. Haces-nos en espera de ejecución y criminales convictos que cumplen cadena perpetua. Todos son encerrados en este infierno terrenal. Desde su finalización a principios de la década de 1930, la prisión se ha convertido en una de las más duras del mundo. Los reclusos que se encuentran aquí nunca vuelven a ser los mismos, incluso si finalmente son liberados. Durante los primeros 3 meses de su encarcelamiento, estos criminales son encadenados con grilletes como esclavos. Pero no solo se les restringe su movimiento, sino que su estado mental también se deteriora día a día. En cuanto a los reclusos condenados a muerte, estos grilletes se les sueldan permanentemente hasta su ejecución. Imagínense caminar por un bloque de la prisión con un par de cadenas de 15 kilos cada día. Afortunadamente, el uso de este cruel castigo se prohibió en 2013, tanto para los condenados a muerte como para los presos comunes. Dentro de esta prisión, los reclusos se clasifican según una estructura de clases, conocida como el sistema CHIT. La comida es escasa y carece de valor nutricional, y muchos tienen que sobrevivir con un solo plato de arroz y verduras. Quienes prefieren una comida mejor, siempre deben pagar una cantidad considerable. Mientras que los reclusos pobres se ven obligados a sobrevivir con esta miserable comida, los presos más adinerados tienen acceso a mejor comida a cambio de dinero. Por ello, los reclusos pobres a veces trabajan a las órdenes de los más adinerados solo para ganar lo suficiente para alimentarse mejor. Durante 17 años, Alan John Davis estuvo encerrado entre estos muros.
ciudadano británico de Blackpool, Inglaterra, Davis fue uno de los primeros extranjeros en ser encarcelado en Bangkok. Fue arrestado por primera vez en 1990 mientras vivía y hacía negocios en Tailandia. Según informes policiales, Davis era sospechoso de tráfico de drogas, aunque él afirma haber sido incriminado. Tras un juicio muy publicitado, el empresario fue condenado a muerte y encadenado al igual que los demás reclusos condenados a muerte. Según él, muchos de los que recibieron la misma sentencia murieron antes de la fecha de su ejecución. Un preso estaba en la celda y al siguiente lo sacaban de ella y lo ejecutaban con una ametralladora. En algunos casos, 24 reclusos eran juntados en una pequeña celda de apenas 26 metros cuadrados. Pero el espacio no solo era estrecho, sino también extremadamente sucio y antihigiénico. Davis recordó haberse hecho un corte en el pie que se hinchó al doble de su tamaño tras infectarse con agua del grifo. La situación empeoró tanto que casi le amputaron el pie antes de que finalmente comenzara a sanar. A día de hoy, Bangkok sigue siendo un lugar sacado de una pesadilla, pero la horrible experiencia no se compara con esta prisión rusa. Número 3. Prisión Delfín Negro, Rusia. La única forma de escapar de la prisión Delfín Negro es en una bolsa para cadáveres. Para quienes no lo conocen, la instalación se conoce como la Colonia Penal número 6. La prisión Delfín Negro de Rusia alberga a algunos de los reclusos más duros del país, a los criminales más duros y violentos. Pero para quienes se encuentran entre sus muros, es lo más parecido a una sentencia de muerte. La prisión Delfín Negro, cuyo nombre deriva de la estatua que se encuentra frente a la instalación, se encuentra en Soliket, cerca de la frontera rusa con Kazajistán. Siendo una de las prisiones más antiguas de Rusia, fue una de las primeras en aceptar presos que cumplían cadena perpetua. Fueron estos mismos presos quienes crearon la escultura del delfín negro en la entrada principal del edificio. A día de hoy, más de 700 de estos convictos cumplen condena aquí. Pero no se trata de delincuentes comunes. Verán, Delfín Negro es el lugar al que el gobierno ruso envía a los peores delincuentes. Asesinos, terroristas, cambales e incluso asesinos en serie encuentran aquí su nuevo hogar. Según los datos, estos criminales han dejado sin vida a un total de 3.500 personas. Eso equivale a unos 5 asesinatos por recluso. Pero a diferencia de otras prisiones construidas para la rehabilitación, Delfín Negro se construyó para un castigo brutal. Cada preso está alojado dentro de 3 juegos de puertas de acero, como si fueran una celda dentro de otra. En muchos casos, 2 reclusos se ven obligados a compartir una celda de 4,6 metros cuadrados. Durante 90 minutos al día, se les permite hacer ejercicio en una gran jaula. Es también durante este periodo que los funcionarios los registran exhaustivamente en busca de contrabando y artículos ilegales. Debido a la naturaleza de los reclusos alojados aquí, la instalación está bajo vigilancia las 24 horas. Cada día, los reclusos son obligados a permanecer de pie durante 16 horas seguidas en su celda. Se les prohíbe descansar o sentarse en sus literas hasta que finalice este periodo de castigo. Para garantizar que todos los reclusos cumplan estas normas, los guardias realizan rondas por la celda cada 15 minutos. Los funcionarios de la prisión también tienen una forma única de transportar a los reclusos desde sus celdas a otras partes del edificio. Primero, al prisionero se le vendan los ojos, luego se le inclina por la cintura, mientras un guardia le sostiene las manos esposadas detrás de la espalda, un poco más arriba de las caderas. De esta manera, el prisionero no puede mapear su entorno ni planear una fuga. En cuanto a la comida, los prisioneros de Delfín Negro reciben sopa y pan 4 veces al día, pero a diferencia de otras prisiones, Delfín Negro no cuenta con cafetería. En cambio, los reclusos se ven obligados a comer solos en sus celdas. Por ello, muchos pasan semanas o meses sin interactuar con otros prisioneros. Además, la instalación tampoco cuenta con un patio, sino que van y vienen en una celda grande, hueca y sin ventanas. Para su entretenimiento, a estos prisioneros se les permite leer libros, periódicos e incluso escuchar la radio. Muchos criminales de alto perfil están actualmente encarcelados en esta instalación. Nikolai Astankov es uno de ellos. ¿Su crimen? Asesinar a mente fría a una familia entera e incinerar sus restos en el bosque. Luego está Vladimir Nikolayev, un asesino ruso que cumple condena por canibalismo.
Se dice que Nikolayev desvivió a un hombre durante una pelea de borrachos, lo arrastró a su baño y lo descuartizó. Debido a la crudeza de estos crímenes, los guardias de Delfín Negro suelen referirse a los reclusos como menos que animales, lo que aparentemente justifica el trato inhumano. Número 2. San Quintín, California. Desde su apertura en 1854, San Quintín ha albergado a algunos de los peores criminales de Estados Unidos. Ahora, más de 170 años después, no solo es la prisión más antigua de California, sino también una de las más peligrosas. Siendo el único centro penitenciario californiano con una cámara de ejecución, San Quintín es donde asesinos convictos, terroristas y asesinos en serie pasan sus últimos días. Aquí, las celdas son tan pequeñas como un vestidor o un baño pequeño, pero a pesar de su reducido tamaño, a menudo dos hombres se ven obligados a compartir la misma celda mediante un sistema de literas dobles. Dentro de esta celda de 3,35 por 1,22 metros, encontrará una litera sencilla y un inodoro de acero inoxidable sin tapa. Detrás de la cama hay un lavabo metálico y una mesa minimalista en la esquina trasera. Moverse por estas celdas sin golpearse con la pared ni con la cama requiere mucha habilidad. Aunque el tamaño de la celda infringe las normas estándar establecidas por la Asociación Correccional Americana, ha sido así durante tanto tiempo que probablemente nunca se modificará. Si bien se construyó para albergar a tan solo 3.084 presos, antes de 2020 había más de 4.000 personas en el espacio. Sabemos que se encuentra en uno de los terrenos más valiosos del área de la bahía, con vistas a la bahía de San Francisco, pero también porque algunos de los reclusos más infames del estado, como Charles Manson y Scott Peterson, han pasado allí. Sin embargo, tras el brote de coronavirus, se implementaron medidas para reducir significativamente ese número. Tras pasar entre 10 y 16 horas diarias en este pequeño espacio, muchos de estos reclusos han desarrollado graves enfermedades mentales. La claustrofobia, la depresión y la ansiedad les aquejan. Pero eso no es lo peor. Los condenados a muerte están sujetos a las medidas más estrictas posibles. Anteriormente, todos los condenados a muerte en California se encontraban en San Quintín. Pero eso cambió en mayo de 2024, cuando muchos de ellos fueron trasladados a la población general en otras prisiones de California. Al momento de grabar este video, solo quedaban unos 21 condenados a muerte en el centro. Actualmente, estos individuos están divididos en 3 secciones. Está la tranquila segregación norte para los presos que no causan problemas. Está el bloque norte en el 4º piso, donde inicialmente se alojaba a los condenados a muerte. Luego está el bloque este, un laberinto deteriorado y con goteras donde se aloja a los peores de los peores delincuentes. Aquí, los reclusos suelen lanzar ataques mortales, arrojando excrementos tanto a sus compañeros como a los guardias. Algunos de estos ataques también adquieren un cariz violento, y los reclusos sufren lesiones, a veces mortales, durante las peleas. La violencia carcelaria no es infrecuente en San Quintín. Según algunos guardias, las peleas pueden surgir por la más mínima ofensa. Algunas son selectivas, mientras que otras son simplemente aleatorias. Sin embargo, lo más inquietante de este caso es la segregación racial que se vive en esta prisión. Desde fuera, parece que todos los reclusos reciben el mismo trato, pero quienes están dentro saben que aquí las cosas funcionan de manera diferente. De hecho, todas las interacciones en San Quintín están divididas por criterios raciales. Según el recluso Lee Haggerty, aquí no hay más que racismo. Las duchas y los baños están divididos, uno para blancos y otro para negros. Incluso las zonas de estar están segregadas por raza. Los reclusos negros no pueden entrar sin permiso en los espacios reservados para blancos, mientras que los presos blancos también permanecen en su lado de la frontera. El incumplimiento de este acuerdo suele dar lugar a encarnizadas batallas y brutales ataques. Los reclusos de diferentes razas tampoco comparten la comida. La comida, e incluso tareas sencillas como cortarse el pelo, deben ser realizadas por personas de su misma raza. Los recién llegados suelen encontrar este sistema confuso, y muchos son maltratados en sus primeros días en las instalaciones. Pero después de un tiempo, todos le agarran el truco. La prisión está tan superpoblada que incluso el gimnasio se ha convertido en una enorme celda. Con camas distribuidas por todo el espacio, la parte de rehabilitación de esta prisión ha quedado olvidada hace mucho tiempo. Ahora, quienes se encuentran aquí solo luchan por sobrevivir.
sobre todo porque muchos de ellos nunca volverán a ver la luz del día. Número 1. Alcatraz de las Rocosas, Colorado. Ubicada en el condado de Fremont, Florence es una prisión infame por su brutalidad. Conocida como ADX Florence o Alcatraz de las Rocosas, está en una zona remota de Colorado donde Estados Unidos envía a sus delincuentes más peligrosos. Actualmente alberga a unos 344 reclusos, la mayoría ex buscados del FBI. Entre sus internos destacan El Chapo Guzmán, Ted Kaczynski, una bomber, Zacarías Moussaoui, conspirador del 11S, Eric Rudolph, terrorista olímpico, Ramzi Youssef, terrorista del WTC 1993, y Michael Swango, médico que envenenó a 60 pacientes. Los reclusos aquí son criminales empedernidos, jefes de pandillas, asesnos de policías, asesnos en serie y delincuentes peligrosos, muchos con enfermedades mentales graves. Pasan 23 horas diarias en aislamiento, algo que la ONU considera tortura. A diferencia de otras prisiones, aquí el aislamiento es permanente, durante meses o años. Las celdas miden aproximadamente 2 por 3,6 metros, con paredes de concreto. No hay comedores. Los reclusos comen por una ranura en la puerta. Su única vista del exterior es una pequeña ventana hacia el cielo. La prisión está diseñada para que los reclusos no puedan memorizar su distribución, impidiendo fugas. Desde su apertura en 1995, nadie ha escapado. Todo el mobiliario es de concreto fijo, escritorio, silla y cama, con una fina almohadilla. El baño es una combinación de inodoro y lavabo, con duchas automáticas 3 veces por semana. Con buen comportamiento, pueden comprar un televisor en blanco y negro con radio, acceder a libros y revistas, hablar 15 minutos mensuales por teléfono y recibir 5 visitas mensuales bajo estricta supervisión. Cada día tienen solo 1 hora de ejercicio encadenados en una jaula. La prisión tiene 6 niveles de seguridad, permitiendo reducir restricciones según el comportamiento. Algunos reclusos logran ser trasladados a instalaciones menos severas, pero el impacto mental del aislamiento los marca de por vida. Nos vemos en el próximo video.